Buenas tardes. A continuación nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 del estado de Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 18 de enero. La Secretaría de Salud de Yucatán recomienda a la población yucateca evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra la variante Omicron, por lo que, para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso de grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. Este martes continúa la aplicación de segundas dosis de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer para adolescentes de 15 a 17 años de 30 municipios más, proceso de vacunación que se llevará a cabo hasta el 21 de enero. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 110 pacientes en hospitales públicos. 72.376 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 86% del total de contagios registrados, que son 84.636. Hoy, se detectaron 712 nuevos contagios de coronavirus, 265 en Mérida, 80 en Candacín, 74 en Progreso, 36 en Valladolid, 31 en Izamal, 29 en Motul, 28 en Humán, 26 en Acanqué, 21 en Tecash, 18 en Concal, 16 en Maxcanú, 7 en Ticul, 6 en Sellé, 5 en Panabá, Tecó y Tinum, 4 en Mocochá, Tizimín y 4 foráneos, 3 en Baca, Espita, Muxupip, Oxcuscap, Peto y Tuncás, 2 en Cansacap, Chancom, Cusamá, Jalachó, Ixil, Muna, Suma y Temash, y 1 en Aquil, Cenotillo, Chumayel, Jomún, Cantunil, Samajil, Sutzal, Tecal de Venegas, Tequit, Timucuy, Tixcocop, Tixpehual, Tzucacab y Yaxcucul. De los 84.636 casos positivos, 675 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 50.830 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 13.249, en la zona oriente 12.429, en la zona centro 4.985, en la zona sur 7.915 y en la zona poniente 12.252. Lamentablemente en este parte médico informamos de 4 fallecimientos. Son 2 hombres y 2 mujeres, de un rango de edad de 53 a 88 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, inmunosupresión e insuficiencia renal crónica. 3 residían en Mérida y 1 en Tixmehuac. En total, son 6.523 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 5.627 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 110 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Este es el informe del día de hoy. Gracias, doctora. Estaremos actualizando todos los días por este mismo medio. Gracias. Buenas tardes.